Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Buenos profe. días, Inge. Vamos por la lista. Eric Almeida. Presente, profe, buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregorio Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Cárdenas. Presente, profe, buenos días. Buen día. Andrea Chico. Presente, profe, buenos días. Buen día. Edison Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Buenos días, Inge. Presente. Buen día. David Espinosa. Presente, Inge, buenos días. Carlos Flores. Presente, buenos días. Victoria González. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Anthony Guerrero. Buenos días, Inge. Buen día. Nicolás Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Salomón Jaya. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Lujani. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Yaciel Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Pillajo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Dominica Toro. Sandra Viera. Presente. Luis Villamarín. Inge, mi compañero Luis tuvo un inconveniente y no va a poder conectarse hoy. Bien. Está bien. Listo. Inge, buenos Entonces, días. Disculpe, creo que no me nombró, tal vez no le escuché. ¿quién Inge, me dice? Enríquez Naranjo. Disculpe, todo no Sí, ya sé, te mi pongo. internet está medio malo, pero sí estoy aquí. ¿Quién es Gracias, Inge. Dominica? Listo. Sí, profe. Ya. Ok. Ahí sí estamos. Bueno, ¿cómo les fue con los ejercicios del día de ayer? ¿Qué me dicen? Inge, disculpe, yo le quería preguntar de lo de método de Chessy. ¿No? Este ejercicio no creo que, o sea, de mi parte hice el intento, pero no pude resolverlo a través del método de Chessy. Pero no les pedí a través de Chessy, les pedí a través de Manning y de Hassan Williams. Es que dijo tres métodos, entonces no El sé. otro es el de Darcy. Son los Ah, tres principales. sí, entonces sí. Darcy es F por L sobre D, por B cuadrado sobre 2K. Manning es velocidad es igual a 1 sobre n por radio hidráulico a la 2 tercios y J a la 1 medio. Hasta bien se pone ese. Y el otro es Hassan Williams, que es similar, velocidad es igual a 0,85. Coeficiente de Hassan Williams por el radio hidráulico 0,63. Gradiente de energía la 0,54. Estos van a ser los tres métodos principales para determinación de pérdidas por fricción. Chesed, como les decíamos, lo vimos rápido porque era el punto de partida para estas dos ecuaciones, en esencia. ¿Está claro ahí? Inge, ¿cómo se resolvería con Darcy? Porque solo yo hice por Manning y Jesse Williams, porque Darcy era con la fricción y la fricción no teníamos. Pero teníamos el material, tampoco tenían el coeficiente de Manning, ojo.
Solo no No, está dando el de Manning estaba en la tabla. Está en una tabla ahí. Eso, en una tabla. Y lo mismo hay que buscar la rugosidad absoluta en una tabla. Pero es que no se puede por lo que estamos buscando el diámetro. Y al tener la rugosidad absoluta, digo, la rugosidad, Exacto. no Se les hay presenta la... un problemita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba Ajá, ahí? se quedaba en E sobre D, entonces... Que está acero galvanizado, podían usar este coeficiente de rugosidad absoluta de 0,15. Teníamos ese problema y normalmente en esos casos lo que se suele hacer es determinar el... Es uno de los puntos que yo quería que ustedes lleguen a darse cuenta, es que la rugosidad absoluta es sobre D. Nosotros la podemos utilizar en función de un diámetro genérico, ¿no? Entonces, para eso podríamos decir que, bueno, conozco el caudal, puedo decir que yo quisiera una velocidad tal vez de 1 metro por segundo. Entonces ya tengo mi área y el diámetro, puedo determinar un diámetro que sería referencial nada más. Para ese Eso ayer... diámetro referencial, yo puedo trabajarlo aquí y después resolver todo mi ejercicio y al final comprobar. Eso es algo que quería que se den cuenta y es una de las partes importantes porque sí, es un problema que muchas veces se les va a presentar. O sea, Entonces, le vale la tenemos pregunta. que resolver el de Darcy como una suposición del diámetro, ¿verdad? Y luego comprobar ese diámetro. Ajá, en esencia un poquito le vas haciendo un tira y afloja hasta llegar al diámetro exacto. Ya, Entonces esa es la eso forma, vale no, la nunca pena. lo sabía. Perfecto, era una de las, yo sé que muchos iban a trabar en esto y era una de las cosas que yo quería que se les presente. Realmente esta es una de las formas de resolver esto, ¿sí? Otra forma es simplemente asumo un diámetro cualquiera, voy a la rugosidad, al cuadro de Moody, al diagrama de Moody, determino el factor de fricción, resuelvo el ejercicio y compruebo. Entonces, en esencia es casi que lo mismo, ¿no? Pero yo les recomiendo hacerlo así, porque estamos ya trabajando con una velocidad típica. Entonces, en teoría, no nos debería dar un diámetro muy diferente de lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué me dice? Ya, Inge. ¿Cuánto tendría que salir el diámetro para saber si hicimos bien, Inge? Este ejercicio no lo recuerdo. ¿Cuánto les digo? Cero con Hasse Williams 0,19 y los otros dos materiales era 0,18 y 0,18,7 creo. Ya, parece No, pero espere, coherente. ya le digo bien los decimales porque salían bastantes. Sí, pero alrededor, ¿qué sucede ahí? Nosotros no podemos trabajar con estos diámetros, sino el diámetro comercial en la mayoría de casos va a estar alrededor de 0,20. Y Sí, el que le sigue era de justamente. 0,93, 0,93 más o menos. Ah, ya, 0,23, perfecto. ¿Y en el de Manning les variaba mucho? El de Manning salía 0,26, el de hierro galvanizado acero 0,1932, cobre 0,1932. Parece bastante Ah, coherente. Me parece que son resultados bastante coherentes. Entonces, en esencia, sí puede ir por ahí. ¿La velocidad alrededor de cuánto? la velocidad no le saqué, pero le saqué las pérdidas menores con la del globo. Ya. Y con la del globo les debe haber salido unas pérdidas menores importantes, ¿no? Sí, de 10 centímetros. Y imagínense, si el máximo era 90, ya se pierden 10 solo en la válvula de globo. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente de pérdidas menores muy alto. Entonces, este tipo de cosas son las que yo quería que analicemos de este pequeño taller, en donde realmente es importante identificar, está claro para todos el procedimiento que tendrían que hacer para resolver la ecuación de Darcy. Sí, es solo suponer el diámetro primero y luego comprobarlo.
Perfecto. Eso vale la pena. Si es que alguien tiene dudas, que las hable, porque eso, créanme que es una solución importante. Perdón, me decía alguien. Tenía una pregunta, por ejemplo, a nosotros en nuestro grupo nos salió, no me acuerdo el material, pero nos salió 0,188 de diámetro. Y si estamos viendo en la tabla, no teníamos ese diámetro, teníamos unos 20 milímetros más arriba y unos 20 milímetros más abajo. ¿Cuál debería coger en el diámetro ya comercial para la práctica? Esa pregunta es importante, realmente vale la pena. ¿Qué nos está diciendo como importante el ejercicio? Que nuestra pérdida de carga máxima sea 90 centímetros. En función de eso, ¿qué crees tú? Yo creo que le pondría una tubería más grande de la que me sale para no aumentar la velocidad y por ende las pérdidas. Una tubería más grande porque se reducen las pérdidas. El diámetro mayor reduce las pérdidas. Si ustedes le ponen una más pequeña, se va a incrementar este valor y no van a cumplir el requisito. ¿Se me sigue? Sí. Por eso nos vamos para el mayor. Ya en la realidad, normalmente el límite que solemos utilizar es la velocidad. ¿Sí? No quiero que la velocidad baje de 0,8 metros por segundo. Ya, entonces eh, no le puedo disminuir, incrementar, perdón, en ese caso el diámetro. Pues si yo les digo, no quiero que la velocidad suba de 2,5 metros por segundo, le calculan con 2,5 metros por segundo y en ese caso no me podría disminuir el diámetro. Entonces todo depende de qué es lo que buscamos nosotros. Ya si estamos haciendo un análisis, por ejemplo, con diámetros grandes y queremos que nos dé una velocidad de alrededor de 1 metro por segundo, en esencia calculamos y podemos irnos un poquito más abajo o un poquito más arriba. Normalmente porque no existen diámetros muy variables cuando hablamos de tuberías más grandes. Entonces ese tipo de consideraciones normalmente hay que hacerlas. Claro, Inge, disculpe, con respecto a lo de la altura de bombeo, había que hacerle con la ecuación de Bernoulli. la altura de bombeo con la ecuación de Bernoulli, claro, tienes Ajá, y para, por ejemplo, en la parte de las presiones, ¿cómo le considerábamos eso? como en la parte de las presiones. O sea, porque hay dos presiones, la presión en uno y la presión en dos, entonces, Mm, ¿se simplificaban? La presión interna de aquí, a ver, tendríamos que tomar carga de presión 1 primeramente, tendríamos que hacer un Bernoulli eh, en la parte de aquí o en la parte de acá, ¿qué crees? Mm, yo creo que en donde señaló al inicio. Aquí. Ujú. Ya, si la haces aquí, entonces en la ecuación de Bernoulli no ingresaría la altura de bombeo, ¿no es cierto? Ah, claro. Sí. Ya, si la haces aquí, entonces vas a tener la presión en 1 y acá la presión en 2. Entonces, la diferencia de estas dos presiones va a ser la carga de bombeo que se genera en la bomba, ¿sí? Ya descontándole lo que Sí. son las pérdidas que tendríamos, obviamente, internas, ¿no? ¿Tú me sigues ahí? Ya. Bien. Sí. Igual acá vas a tener la carga de velocidad en 1, entonces como es el mismo diámetro, con la carga de velocidad en 2 se van a simplificar. Pero, o sea, no tenemos el dato, por ejemplo, o sea, luego dice entonces hacerle igual el cálculo con respecto a la presión de abajo, ¿verdad? Cálculo como con respecto a la presión de abajo. O sea, del punto donde puso después, o sea, perdón, de que puso a la izquierda de la bomba. Ya más o menos nos iba a quedar algo así. De donde nosotros sabemos que las cargas de velocidades se van a simplificar porque tenemos el mismo diámetro. Y entonces tendríamos que la diferencia entre presión 1 y presión 2 va a ser igual a Z1 menos a Z2 menos Z1. ¿No es cierto? Y aquí, bueno, más las pérdidas. Ya no la alcanzo a poner.
Entonces, Z2 menos Z1 ya los conocemos, son los 2.3 metros más las pérdidas. Y después si hacemos exactamente lo mismo, incluyendo un punto adicional, podría ser un punto 3 aquí, y hacemos Bernoulli entre 3 y 2, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Simplemente como añadidura la carga de bombeo. Sí, Inge. Y entonces no, digamos, le despreciaríamos tal vez la altura, o sea, la variación de altura, ¿Por qué? porque no tenemos el dato de esa pequeña altura de ahí, ¿Cuál o está diferencia de aquí? altura. No, no, la que va, digamos, desde el Ah, punto esta de 3. aquí. No, esta sí no. Ajá. Esta es la altura interna de la bomba, que eso sí la podemos despreciar. Ya. Sí, y entonces al final vamos a tener igual que estas dos se van a terminar eliminando y la altura de bombeo nos va a dar, para que llegue el agua hasta acá, nos tendría que dar la sumatoria de esta altura más todas las pérdidas que se generan. Ahí, ahí. Ujú. Gracias. Pues en esencia, ¿qué significa eso? Que la bomba debería ser capaz de generar una altura de bombeo para que el agua llegue hasta acá. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Por ejemplo, bueno, ya después seguimos en otras líneas de energía. ¿Y qué otra situación se les presentó? ¿Qué me dice? ¿Todo claro de ahí? Profe, para sacar el caudal de operación de las válvulas globo, no sabía cómo hacerle, profe, yo. O sea, cuando tenemos la válvula de globo vamos a tener más pérdidas. Tendríamos que volver a hacer la ecuación de Bernoulli, pero ya no conoceríamos lo que es caudal. Si me siguen ahí. Inge, para lo de la válvula de globo era, digo, sí, la válvula de globo, ¿era solamente calcularle las pérdidas a partir de del valor ese o Claro, tenemos que poner algo más? se incrementarían las pérdidas y en función de eso, verificar qué sucede con el caudal, nada más. O sea, las pérdidas quedarían todas como un coeficiente por el caudal al cuadrado sobre 2. O sea, eso por el cuadrado al cuadrado, ya diciendo que el coeficiente sea todo, incluido el área cuadrado y 2G. ¿Sí me siguen? O sea, era de dejarlo en función del caudal, porque yo le calculé directamente con el caudal que ya tuvimos, o sea, el de 71 litros por segundo. Se incrementaron las pérdidas. ¿A Sí, cuánto? espera, ¿Cuánto más o menos? Nada más? de 0,6 a 3,8. 0,6 a 3.8, o sea, se incrementaron en a ver, 0,6 centímetros. No, No, la metros pérdida debería sin ser. la válvula sería el 0,6 y el 3,8 con la válvula.
3,8 metros. Sí, es que creo que lo puse mal ahorita, pero es que tengo solo calculada la pérdida menor con el globo. Por eso le digo ahorita que lo Claro, puse. es que eso es lo que quería yo que compré, porque recuerden que tenemos el limitante de pérdidas, ¿no es cierto? Pues ahí era la duda. Si tenemos 90 centímetros como limitante y le ponemos una válvula de globo, ¿qué es lo que iba a pasar? De ley o de ley teníamos que bajar la velocidad. Yo para bajar la velocidad voy a terminar generando una variación del caudal, porque íbamos a suponer que el diámetro del tubo se mantiene igual, ¿no es cierto? Ahí va la parte de la válvula de globo. ¿Qué dice? Ya dije, ya le hice bien. No, la pérdida menor sin la válvula de globo es de 0,02, 0,023, mejor dicho. Y la pérdida con la válvula de globo es de 0,10. 8, Métodos. sí, Pero 0,10 la pérdida total en la tubería no puede ser. Sí, la pérdida total en la... No, esa es solo la pérdida menor. La pérdida con la tubería sería restándole 0, no, sumándole 0,9. No, no, restándole, no. Que tenemos la pérdida total de 0,9 y Claro. Por la eso. pérdida por fricción sería Entonces, ¿qué restándole... sucede? 0,9 era igual. Sería 0,5 más 0,5 más 1. Sería 2 por la carga de velocidad. Más el, vamos a ver, un C por velocidad al cuadrado, diciendo que este C corresponde a las pérdidas por fricción. Y ahorita le estaríamos incluyendo otro coeficiente K, que era un coeficiente grande de 10 por la velocidad al cuadrado. Sobre 2G todos. Está mezclado. Entonces, en esencia, si 90 centímetros era el máximo y le chequeamos la velocidad ahí, no creo que les haya dado unas pérdidas tan pequeñitas. Creo que me falta poner el cuadrado de algo, esperen. Pero lo importante es que tengan claro el proceso, ¿no es cierto? Que de aquí yo ya puedo obtener la velocidad. Pues cuando yo le meto la válvula de globo, de ley tiene que bajar la velocidad. ¿Sí está clara la reflexión ahí? ¿Qué me dice el resto? O sea, Inge, yo cuando, es que cuando le metemos aquí en la pérdida menor de la válvula, cambiaría el diámetro, ¿verdad? Y mi Ujú. diámetro me salió menor al diámetro que sin la válvula de globo. Hay dos opciones. La una es cambiar el diámetro y la otra es cambiar el caudal. Podrían irse por cualquiera de las dos, ¿no? Lo que quería es ver cuál era su análisis. Por un lado, si cambiamos el Sí, diámetro para mantener el caudal, iba a variar la velocidad. Por el otro lado, si nosotros mantenemos el diámetro, tendríamos que bajar el caudal para disminuir la velocidad. ¿Sí me sigue? Profe, no sé si podría repetir eso, justo se me empezó a cortar el internet. Claro. Nosotros, cuando queremos mantener este límite de los 0,90 de pérdidas, ya tenemos definido un diámetro y un caudal. Tengo dos opciones, porque cuando le meto la otra válvula, y si yo estaba trabajando al límite, que es lo que buscábamos, o sea, en el 0,90 de total de pérdidas, nuestra idea sería
variar la velocidad. ¿Por qué? Como vemos en esta ecuación, le estoy metiendo un factor más, pues de ley tiene que disminuir la velocidad para que cumpla. Entonces podían quedarse o con el mismo diámetro, y en ese caso nos tocaría disminuir el caudal de funcionamiento, o por otro lado, mantener el caudal y variar el diámetro incrementándolo un poco, para que la velocidad disminuya. ¿Está claro? Sí, Inge. Entonces, y este ejercicio lo que buscaba era generarle dudas en esencia a todos ustedes. Entonces, sí está claro, aclarado muchas cosas con este ejercicio. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, la idea es esa, y tratar de que solucionen la mayor cantidad de situaciones que ustedes están manejando. Y si yo les decía la línea de energía, supongamos, tendríamos que el agua llega con una carga hacia la bomba. Si es que es bomba de succión, igual tendría su carga ahí. De repente, bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta una cosa. Si es que esta bomba fuera de succión y aquí abajo tenemos nuestro tanque de reserva, nosotros tendríamos que la línea de energía parte de este tanque de reserva, se generan las pérdidas, llega el agua a la bomba, sube debido a la altura de bombeo, que es lo que tendríamos aquí. De repente tenemos todas estas pérdidas. Llegamos acá, se produce una pérdida menor. Tendría que verse más o menos así. Con las dos pérdidas que serían, perdón, de los codos. Llega acá, se produce otra pérdida menor y llega acá, se produce otra pérdida menor y aquí tendríamos que tener un remanente de presión. ¿No es cierto? Este remanente de presión es P2 sobre gamma más la carga de velocidad de ondas. Y de aquí sí continuaría, dependiendo si hacen el análisis para acá, continúan las pérdidas y ya tendremos que ver qué pasa posterior. Pues sí está claro cómo funcionaría en este caso la línea de energía. Aquí se tiene que ver reflejada una variación en la línea de energía debido a las pérdidas menores y aquí también. ¿Está claro? Sí, Inge, y también en caso, por ejemplo, de que se le tome en cuenta desde únicamente solo de la tubería, antes de la parte de la bomba, ahí igualmente iniciaría un poco más arriba por esta misma carga de presión. Claro, si es que acá decimos que esto está viniendo desde... En esencia tiene que venir de algún lado. Supongamos que acá arriba hay un tanque de carga y esto está llegando ya a la vivienda, así directo. Entonces la línea de energía empezaría en el tanque de carga, iría disminuyendo por las pérdidas hasta que llega la bomba, se produce el incremento debido a la altura de bombeo y ahí sí exactamente lo mismo. ¿Está claro ahí? Sí, Inge. Ya. ¿Alguna otra duda respecto a este ejercicio? Profe, tengo una duda, eso no es del ejercicio como tal. Por ejemplo, si que tuviese una bomba que está conectada a un tanque, ¿desde dónde le sacaría la línea de energía? ¿Desde la bomba o desde el tanque? ¿Está conectada a un tanque antes o después de la bomba? Después de la bomba. O sea, por decir, aquí está la bomba y esa bomba lo que hace es alimentar un tanque. Ajá. Así. Ya, como el flujo está yendo hacia acá, la línea de energía tiene que partir hacia acá. Entonces aquí tendríamos que hacer el análisis lo mismo. Normalmente en estos casos la bomba tiene su cisterna aquí. Entonces, nuevamente. Y esa es la línea de energía aquí. Disminuye, sube y de ahí vuelve a bajar con las pérdidas hasta el nivel del tanque. Listo, Inge, gracias. ¿Sí? No se olviden la línea piezométrica, exactamente igual, separada a una distancia igual a 2 veces la carga de velocidad. Perdón, a la carga de velocidad, no sé.
¿Estamos claros? Entonces, la altura de bombeo, esta es materia de hidráulica aplicada, pero la altura de bombeo es la altura que tendría que generar la bomba desde aquí abajo hasta acá arriba. Todo esto de acá. Y la altura de bombeo va a ser igual a la diferencia de nivel entre los tanques, delta Z se le suele llamar, más aquí tenemos pérdidas por fricción en el primer conducto, pérdidas por fricción en el conducto segundo, y más todas las pérdidas menores. Entonces de ahí sale que la altura de bombeo siempre va a ser igual a la diferencia de los dos niveles que yo estoy moviendo el agua, más la sumatoria de pérdidas por fricción, más pérdidas menores. ¿Está claro? Inge, eso se puede aplicar en cualquier caso. A esta ecuación. Sí, la altura de bombeo. Porque en este caso del ejercicio anterior podríamos simplificarle y no usar la ecuación de Bernoulli. Es que esto sí, en esencia, nace de la ecuación de Bernoulli. Se la puede utilizar directamente así. Ya, Inge. Ujú. ¿Está claro entonces? Sí. Ya. Espero que les haya quitado todas las dudas posibles de este ejercicio. Realmente lo que busco yo con los ejercicios que les mandé para el día lunes es que ustedes también se empiecen a buscar ejercicios que podrían generarles complicaciones, ¿no? Porque realmente aquí ya solo tenemos que aplicar todo lo que hemos visto hacia la resolución de ejercicios. Tengo otros ejercicios en las diapositivas, pero el que acabamos de hacer es el más complejo, creo yo. Y creería que no vale la pena ponernos a hacer ejercicios más simples. Entonces, ¿alguna otra duda acerca de estos ejercicios? Creo que no hay. Sí. No sé por qué, pero tengo estas diapositivas antes. Profe, disculpe, ¿puedes subir las clases al sistema? Sí, justo estaba en eso. Yo espero que hasta mañana ya estén subidas las últimas 3 que faltan. Ya listo, profe, gracias. Un segundito, porque tengo que hablar de sistemas de tuberías y del método de Hardy-Cross. Aquí está un poquito. Bueno, voy a tratar de no olvidarme, pero aquí se me han mezclado las diapositivas, así de una vez les voy a mover. Los sistemas con reservorios, en esencial, prefiero verlos después por el hecho de que es un poquito más complejo. Si ustedes ven, es un análisis en donde yo ya estoy identificando cómo se mueven las líneas de energía. Esta que está en naranja aquí es línea de energía. Cuando yo tengo dos o más reservorios conectados entre sí. Entonces, creo que vale la pena un poquito conversar antes de lo que son tuberías en paralelo y tuberías en serie. Antes de continuar con eso. Por eso es preferible moverlo esto al final. Sí, lo he tenido, no sé qué pasó entonces con los diapositivas, pero por si acaso que tengan eso en cuenta. Que no se me confunda. Ahí sí. Preferible hablar un poco de lo que son los sistemas de tuberías antes de continuar ya propiamente dicho con lo que son los problemas de los reservorios, porque existe un problema que se llama el problema de los 3 reservorios y vale la pena que aprendan cómo se lo resuelve. Y eso es una de las partes principales, diría yo, de esta materia. Entonces vamos a continuar con lo que son tuberías equivalentes.
¿Qué nos referimos con tuberías equivalentes? Pues nos dice que una tubería es equivalente a otra, o un sistema de tuberías, cuando para la misma pérdida de carga que circula por la tubería equivalente, aquí me está sonando, por favor, el micrófono. Alguien está sonando el micrófono, por favor. Entonces, les decía, una tubería es equivalente a otra, o un sistema de tuberías, cuando nosotros tenemos la misma pérdida de carga y tenemos el mismo caudal que circula por el sistema original. Entonces, en esencia, lo que buscamos es, cuando hablamos de tuberías equivalentes, relacionar que se produzca para un caudal las mismas pérdidas. Viéndolo desde otro punto de vista, nos dice una tubería va a ser equivalente a otra o un sistema cuando para un caudal nos dice que una tubería es equivalente a otra o un sistema de tuberías cuando para el mismo caudal especificado se produce la misma pérdida de carga en la tubería equivalente que en el sistema original. En esencia, las tuberías equivalentes son sistemas en los cuales nosotros podemos simplificar un análisis simplemente aduciendo que las pérdidas se vuelven equivalentes. Entonces, el mismo sistema, más bien dicho, los sistemas van a manejar el mismo caudal y van a producir las mismas pérdidas, aunque no sean completamente iguales. Entonces, siempre que escuchemos lo que son las tuberías equivalentes, nos vamos a referir a esto. Entonces, se dice que existe un número infinito de tuberías equivalentes cuando nosotros hablamos de sistemas de tuberías en serie. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, yo tengo una tubería de longitud de 50 metros con un diámetro de 10 centímetros. Y a esta yo le podría encontrar un número infinito de tuberías que generen las mismas pérdidas, porque yo podría tener una tubería así o un sistema de tuberías así, en donde acá tengo un diámetro de 10 centímetros y acá tenga un diámetro de 5 centímetros. Por decir, la longitud de este tramo es de 20 metros y la longitud de este tramo es de 10 metros. Y las pérdidas me dan exactamente igual en los dos sistemas. ¿Sí está claro a qué se refieren entonces las tuberías equivalentes? Sí. Por otro lado, también podríamos fijar el diámetro, ¿no es cierto? Si yo tengo una tubería, igual como les decía, de 50 metros con diámetro de 10 centímetros, ¿qué tubería de 5 centímetros sería equivalente? O sea, para el mismo caudal generar las mismas pérdidas. Simplemente lo que tendríamos que hacer es igualar los caudales y determinar cuál sería la longitud de la nueva tubería. Entonces a esto se refiere lo que es las tuberías equivalentes. Por otro lado, también podría decir, sí, yo tengo una tubería de diámetro de 10 centímetros y 50 metros, ¿qué tubería de 100 metros generaría las mismas pérdidas? Entonces yo podría determinar el diámetro de la tubería necesaria para que con el doble de diámetro, del doble de longitud, perdón, se generen las mismas pérdidas. Entonces, en esencia, las tuberías equivalentes nos ayudan a generar estas proporciones. Y lo que tenemos que hacer nosotros es determinar las pérdidas de carga y evaluar que sean las mismas en los dos casos. Entonces, esto les pongo como una parte adicional dentro de lo que es la explicación, porque a veces en muchos libros se habla acerca de las tuberías equivalentes. Entonces, vale la pena que nosotros conozcamos qué son las tuberías equivalentes y a qué se refiere para tener claro
en ciertos conceptos a veces se aplica esta base de cálculo. Entonces, ¿está claro cómo se las calcularía? ¿Qué podría poner la diapositiva anterior? No le alcancé a leer. Muy bien. Entonces vamos a partir de un pequeño análisis. Digamos, tengo una tubería y vamos de un coeficiente de Hazen-Williams de 120. La longitud va a ser de 80 metros y el diámetro va a ser de 7.5 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la tubería equivalente? Hablando que cambiamos el coeficiente de Hazen-Williams así. Y queremos fijar el diámetro 2.5 centímetros. Perfecto. Jennifer Pillajo, ¿qué deberíamos de hacer? Dije, perdón, ¿la longitud es de 30 o de 90? No, entendí bien. De 80, no sé. 80, ya. Ujú. El caudal para las dos va a ser de... Justo eso le iba a preguntar, ¿en qué falta el caudal? ¿Cuánto le ponemos? 10 litros por segundo. Un poco grandecito. Muy bien. 20 litros por segundo. Entonces, Jennifer Pillajo, ¿qué harías tú? Jennifer, Sí, profe. ¿qué harías? Hoy identificamos las características de la nueva tubería. Jenny, Igualaría para hallar el. ¿igual harías qué? O sea, la verdad estaba pensando, profe, pero no lo tengo muy claro porque me confundí un poco. ¿Cuál es tu idea? ¿De dónde partieras? Mm, calcularía las pérdidas. ¿Determinarías las pérdidas? ¿Cómo? Mm, Oye, si ya hemos venido trabajando lo que son pérdidas un buen rato, ¿no? Como para no saber cómo determinarlas.
Se utilizaría la ecuación de Hasse-Williams de HF es igual a, la pérdida de carga es igual a 10,643 por la longitud por el caudal elevado a la 1,8519 Ujú. sobre el coeficiente de Hasse-Williams, CHW, por el diámetro. El diámetro elevado a la 1,85, no, a la 4,87. 487. Este No, es y el este caso. Falta el coeficiente exponente del del- coeficiente. José Williams. sí, 1,8719. 85. 1,8519. Ahí sí. Listo, entonces esto va a ser igual a 10,643 por la longitud 80 por el caudal de 20. 0,020 a la 1,8519 sobre el coeficiente de 120 a la 1,8519 por el diámetro de 0,075 a la 4,87 y esto va a ser igual a 10,643 por la longitud que es la que busco por 0,020 a la 1,8519 sobre 100 a la 1,8519 por el diámetro 2 que sería 0,025 a la 4,87. Entonces tengo una igualdad de ecuaciones, de donde ustedes pueden ver aquí, que justo eso es algo importante, no necesito el caudal porque se va a simplificar. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Para este caso específico. En algunos casos, si por ejemplo yo les doy aquí coeficiente de Manning, o les doy aquí rugosidad absoluta, ya vamos a necesitar el caudal porque se nos complica la ecuación. Especialmente por el valor del exponencial que manejaremos. Pero ahorita no necesitamos el caudal, tenemos todos los datos y simplemente buscamos cuál es la longitud de la tubería equivalente. ¿Sí está claro? Sí. Pues en esencia, como ven, es un análisis bastante simple. Si son dos tuberías o es una tubería en serie que tiene varios diámetros, pues hay que sumar varias ecuaciones, ¿no? Porque varía el diámetro. Entonces tendríamos, por ejemplo, una sección más otra sección es igual al equivalente. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, me parece que este tema es súper simple, por eso no hay mucho a dónde irnos. Puedo retroceder un poquito, Inge. Me faltó copiar el último. O sea, el ejemplo que hizo. O ya borró. ¿Sí? Ay, por favor, un ratito. Pues la idea es tener claro esto. Nosotros estaríamos igualando pérdidas, pero puede que tenga varias pérdidas en esta tubería. Yo podría tener un sistema que empiece con un diámetro, después baje, inclusive después vuelva a subir. Tendría tres diferentes componentes de la ecuación y igualarlo a la solicitud del ejercicio. ¿Estaríamos claros entonces todos? Sí. ¿Alguna otra duda o algo más? Profe, acerca del deber que es para el lunes, ¿también puede ser de este tema o solo con respecto al ejercicio que vimos anteriormente? No, a lo que son pérdidas, por favor. Todo lo que Ahí, son sistemas, pero como les pedí, sistemas que sean un poquito más complejos, ¿no? Así como el que hicimos ayer. ya, gracias. Dije, disculpe, ¿y podría por favor repetir cómo era la tarea? O sea, que nomás había que hacer en general, por favor. 5 ejercicios complejos como el que hicimos ayer. En esencia es prácticamente uno por integrante del grupo. Ya, Inge, gracias. Mezclando son pérdidas, más bien dicho que son las ecuaciones de pérdidas.
Perfecto, entonces vamos a quedar ahí por hoy día. Un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Sí, Inge. igualmente. Gracias.